Una cosa es saber preparar sushi y otra cosa es hacer empresa, crear una marca de sushi que dure más de una década, pasar una pandemia y ser exitoso. Hoy hablamos con el experto empresario en sushi desde Colombia, Luis Arango, de Sushi House y Sagrial. Doy la bienvenida a Luis, él es fundador de la marca y la cadena Sushi House y Sagrial. Sushi House es una marca de sushi que lleva 11 años en el mercado y Sagrial es una marca fast casual que lanzó hace un par de años. Se conecta desde Medellín. Luis, bienvenido. Gracias Juan. Una nota estar acá conversando con vos. Hace rato no hacíamos estos ejercicios, ¿no? Sí. A ver, para poner en contexto a la gente, ¿no? Pues con Luis compartimos todo tipo de momentos en estos últimos años, desde antes de la pandemia, inclusive ambos veníamos trabajando en temas de franquicias y de expansión en esos proyectos, entonces siempre nos hemos mantenido en contacto en torno a esos temas, compartiendo las experiencias, los aciertos, los desaciertos, ayudándonos y es muy chévere ver a Luis todo lo que hace porque, a ver, yo digo experto porque es la verdad, Luis lleva 11 años en el mundo de sushi y si hay alguien que sabe cómo operar una marca, hacerla perdurar en el tiempo, en el mundo de sushi, es Luis. Entonces, la última vez que hicimos esto fue cuando empezaba la pandemia. Yo me puse a ver ayer, antes de este podcast, ayer dije, voy a revisar lo que hablábamos hace 2 años. Y me acuerdo que él te hacía la pregunta, ¿cuánto crees que dure la pandemia? Y todos pensamos que iba a ser a lo mucho 3, 4 meses, ¿no? Increíble que estemos hablando 2 años después sobre el mismo tema y que sigamos un poco, bueno, la pandemia sigue, obviamente en otras fases ya de recuperación, pero sigue, ¿no? Cuéntame cómo te ha ido en estos 2 años de pandemia, Luis. Pues ha sido un tema muy complejo, sobre todo por lo nuevo, ¿no? Porque digamos, podemos tener 10 años de experiencia, pero ¿cuántos años tenemos de experiencia en pandemias? ¿Cuántos meses teníamos de experiencia en pandemias? Eso no nos había pasado y no nos había tocado de la forma que nos tocó esta pandemia realmente. Entonces, sí ha sido un reto muy grande, pero que nos ha ayudado a crecer en ciertas cosas, por ahí tengo un amigo que dice que se caiga lo que está flojo y yo creo que eso ha pasado, ¿cierto? A nosotros nos pasó con varias sedes que tuvimos que cerrar, en el tema de Sagrial sobre todo, de Sushi House también tuvimos que cerrar una, tuvimos que volver a lo básico, organizarnos, sobre todo el tema financiero ha sido muy complejo para asumir, digamos, que los costos financieros que te dan o que te produce el hecho de tener que cerrar puntos, que de hacer negociaciones con arrendadores, que hacer negociaciones con empleados, pagar todo lo que hay que pagar. Es un tema que te deja una carga financiera muy alta, pero en este momento estamos precisamente en eso. Nos hemos reorganizado, hemos estructurado muy bien la empresa para poder salir de ese tema y poder cumplir con las obligaciones que tenemos en este momento. Y ya tenemos un plan para en aproximadamente 2 años estar nuevamente con el proyecto de expansión activo de nuevo. Claro. A ver, cerrarse le ha pasado a todas las marcas, inclusive desde antes de pandemia. O sea, ya cuando uno piensa en expandir y escalar y todo, a veces es parte de ese crecimiento, ¿no? Hay marcas que a veces al comienzo le da como que miedo cerrar una sede y se aferran a algo que de repente un punto de venta no está funcionando y entonces luego pues, se meten en un hueco de 1 año, 2 años y luego uno mira hacia atrás y dice, bueno, lo pude hacer antes, ¿no? ¿Por qué no corté ese punto, ¿verdad? A los 5 meses y mejor habría otro en otro lado. Pero bueno, lo importante es Ese que... aprendizaje es importante, Juan Luis, también, y es de los más valiosos que yo considero. O sea, aprender a tomar las decisiones a tiempo, a cerrar una sede a tiempo, te ahorra un montón de dinero, o sea, de dinero real, Oye, te ahorra esfuerzos, tiempo, etcétera. yo me acuerdo, por ejemplo, en un local de Perú Mix, al frente
abrieron un corral. Y me parecía extraño porque el corral, esa sede, estaba súper cerca a otro corral. Estaba como a 6 cuadras. Y lo que habían hecho es habían cogido una casa, la habían tumbado para remodelarla completamente. O sea, te imaginas la inversión. Lo Ajá. abrieron y a los 6 meses lo cerraron. Entonces, cuando yo le pregunté a uno de los administradores y al gerente de zona, me acuerdo, me dijeron que ellos tenían sus parámetros y que en 6 meses no cumplía con los parámetros que ellos tenían establecidos, simplemente ya cerraban. Eso era, lo tenían así de claro, si no hay lío, ¿no? Cerraban. Ahora, claro, para eso hay que tener muy bien, conocer sus parámetros, ¿no? Tampoco quiere decir que alguien va a abrir pues así a la mala y tirar una moneda al aire y decir, ya voy a cerrar porque voy a cerrar. No, ¿no? Yo creo que cuando ya conoces muy bien tus parámetros, la decisión se hace más fácil. Pero lo que tú dices es cierto. Eh, por ejemplo, en el caso que me llamó la atención, se demoraron más tiempo en construir el local que cerrarlo, ¿no? que operarlo, ¿no? O sea, creo que se demoraron casi un año en construirlo y lo cerraron en 6 meses. Entonces, ahí fue una lección también para mí de que uno tiene que saber cuándo tomar esas decisiones y a veces no alargarlas, porque si las alargas, terminas teniendo un hueco mucho más grande, ¿no? Entonces, y lo que tú dices es una lección muy valiosa, que creo que te ha aportado a ti, porque, a ver, tú eres una marca que ha pasado 11 años por muchas etapas, o sea, antes de la pandemia, el crecimiento, el posicionamiento de la marca, luego vino la pandemia, entonces empezar a hacer ajustes, ¿verdad? Y todo esto es algo que solo estar ahí, viviéndola, maniobrando, ¿verdad? Te lo da, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido tú esa evolución en estos 11 años? No, pues realmente es mucho, mucho más que el tiempo, ¿cierto? Porque son las experiencias que vas viviendo en todo este tiempo, porque mira que al principio, pues por ejemplo, nosotros cuando abrimos, no sé, operábamos nosotros mismos el restaurante, entonces desde ahí uno empieza como a tener ciertos conocimientos, entonces por ejemplo, yo no sabía hacer un rollo de sushi cuando empezamos, pues entonces a los 6 meses de que abrimos ya lo sabía hacer porque yo estaba metido ahí en la operación, yo estaba administrando, hacía domicilios, hacíamos todo. Yo creo que la mayoría hemos empezado así, pero esos son aprendizajes muy, muy bacanos porque finalmente terminas conociendo mucho la operación, terminas conociendo mucho a los clientes. De hecho, en este momento, por ejemplo, una de las cosas que se extraña es como esa cercanía con el cliente que en algún momento tuvimos, ese contacto. Yo creo que en algún momento vos lo viviste también con Perumix. Y ese contacto se extraña y las personas también extrañan eso. Entonces, de ahí hicimos grandes amigos. Pero los aprendizajes son muchos. O sea, nosotros digamos que ahorita hablábamos que el tema de los costos, o sea, de cómo es de importante un tema de costos para un negocio. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo pensé que tenía supremamente resuelto el tema de los costos. Yo costeé los productos, todo el tema, arrancamos. No, lo tengo resuelto. O sea, ¿qué pasa acá? Y recién por ahí yo creo que por ahí 3, 4 años me di cuenta que realmente tenía que estructurar los costos y quería realmente ver resultados y entenderlos de la forma que hay que entenderlos para saber que estamos siendo rentables, que no, o dónde se nos está yendo el dinero. Porque es muy fácil que eso pase. O sea, a veces llegas a punto de equilibrio, pero no sabes qué está pasando con el dinero realmente. Y entonces tener un control, una estructura, tener un control y tener como la capacidad de análisis sobre esos datos es muy importante para saber qué hacer. Entonces, en ese tema, supremamente importante. El contacto con los clientes, saber que, por ejemplo, algo que me parece importante que hemos aprendido nosotros es el tema de cómo dar el servicio, porque a veces el servicio lo ponemos como con una etiqueta de que tiene que ser el super protocolo, que tiene que llevar los platos por este lado, que retirar por este otro, y a veces el cliente no quiere tanto eso, sino que probablemente prefiera que sentirse cómodo, sentirse como si estuviera con personas que conoce, que puede hacer los comentarios que quiera, que puede hablar con el chef, que puede hablar con las personas.
Eso, por ejemplo, también ha sido un aprendizaje muy importante que hemos tenido y que hemos tratado de mantener en el tiempo. Entonces, yo creo que esas dos cosas son de las cosas importantes que hemos aprendido. Y ahorita últimamente aprender cómo sobrevivir a una pandemia, que eso pues sí, no lo puede quitar nadie. Eso es como para tener el MBA ya completo, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. lo que tú dices es, y quiero que los que están escuchando presten atención a algo, ¿no? Miren, Luis está dando, a pesar de tener años en el mercado y de tener, en cierta forma, trabajado sus costos, aún así, estos últimos meses se los ha dedicado a mejorar aún más la estructura de costos y la estructura financiera, porque este año, inclusive lo leía en un reporte de la Asociación Norteamericana de Restaurantes, y decían que este año, 2022, es el año de los costos. O sea, si había un año en que uno tenía que cuidar los costos en las últimas décadas con más cautela y precisión, es este, 2022, ¿no? Por diferentes factores, una inflación que se está dando a nivel mundial, Latinoamérica está con una inflación del 11, 10%, ¿verdad? Proyectada para este año, todo el tema de cadena de abastecimiento. Entonces, imagínate, Luis, los que entran a este año después de sobrevivir 2 años de pandemia y que no tienen muy bien trabajados sus costos, pues se va a hacer un año inclusive más difícil, ¿no? Entonces, importante que escuchen lo que dice Luis, porque eh, aún así, después de 11 años, él lo está trabajando inclusive aún más a profundidad. Entonces, Es como si llegara una nueva pandemia, Juan, la pandemia del no control de costos. Imagínate, el post-pandemia y los costos nos cogen y así como nos cogió el paro después de la pandemia, ahorita nos cogen no tener una estructura de costos bien estructurada y nos puede llevar también fácilmente, porque realmente está muy difícil. Pues muy difícil no, sino que el tema de insumos está variando mucho. Digamos que el adaptar, por ejemplo, el tema de los costos es importante también. El tener un menú que lo puedas adaptar fácilmente también es importante, porque finalmente también es importante saber que los clientes están entendiendo eso, o sea, los clientes están entendiendo el momento que estamos viviendo. Y cuando subís precios, entienden que realmente es que todo está subiendo. Entonces, que ese es otro tema que es difícil cuando estamos en restaurantes y cuando estamos empezando, que pensamos mucho en que el cliente va a decir algo porque tenga un precio de tal forma o que subí precios y entonces no lo va a entender. Realmente es importante crear una marca y consolidar una marca donde el cliente valore lo que haces y que esté de acuerdo en pagar el precio que pones, o sea, que sepa que es un precio justo. claro, exacto, exacto. Y además que, a ver, tener una buena estructura de costos o financiera te ayuda también a tomar mejores decisiones hacia la mejor manera de subir los costos, ¿no? Pero si no tienes muy bien trabajado eso y crees que simplemente, porque yo escucho gente que dice, le voy a subir 15% toda la carta, ¿no? Como si fuera así de fácil, ¿no? Multiplicar todo, ¿verdad? Y subirle un 15% y se acabó, ¿no? Yo creo que implica estrategias, implica tener claridad realmente sobre lo que uno maneja a nivel costos, no solo a nivel plato, sino en general, ¿no? En la operación como tal, conocer muy bien esa parte de la estructura financiera y de costos. Qué bueno que lo mencionas, Luis, porque hay mucha gente en el sector de restaurantes que o no trabaja esto, o creen que lo tienen trabajado y descubren luego que lo tienen a medias, otros que no saben realmente cómo hacerlo, así que qué bueno. Que pues, Sushi House es una marca, es más de restaurante, ¿verdad? Y Sagrial es una marca más fast casual, ¿no? Digital. No sé, corrígeme. Cuenta un poquito de las dos para que la gente se entere. Sí, Juan, mira, Sushi House es, cuando nació Sushi House, era una marca, yo creo que digital para ese momento. Cuando lo pensamos como una marca de domicilio netamente, cuando eso no existían aplicaciones. Digamos, éramos nosotros mismos y el mercadeo lo hacíamos repartiendo volantes en toda la zona. Yo me acuerdo que
la mejor estrategia que hicimos fue repartir 50.000 volantes con la carta, ¿no? 50.000 que repartimos nosotros mismos con la carta. O sea, cuando eso no era un envío masivo, el envío masivo era entregando debajo de las puertas y entregándole volantes a la gente en la calle. Cuando eso estaba pensado como una marca netamente de domicilios, hoy le diríamos una marca digital probablemente, sino que a medida que fuimos evolucionando, la gente fue conociendo lo que hacíamos y empezaron a pedir un espacio con más posibilidad para los comensales. Cuando arrancamos teníamos 2 mesas, entonces después ya conseguimos un espacio donde teníamos 12 mesas y capacidad para más personas pues, que lo estaban pidiendo. Así ya Sushi House se fue consolidando más como una marca de consumo, o sea, ya es como un mix, ¿cierto? O sea, consumo en el restaurante y domicilios, pero estamos hablando de un 70-30 más o menos, 70 consumo en la mesa y un 30% de domicilios, donde también manejamos el tema de aplicaciones, de domicilios propios, pero realmente nos concentramos mucho en el servicio y en ofrecer una buena experiencia en punto de venta. Obviamente sin descuidar el domicilio y que también haya una buena experiencia allí, pero la mayor parte de las ventas están concentradas en el punto. Sagrial, por su parte, sí nace como una marca fast casual, netamente fast casual, enfocada en el tema de plazoletas, de más autoservicio y también ahorita con el tema de la pandemia hemos tenido una migración al tema de gastronomía digital. O sea, entonces ahorita estamos muy concentrados en el tema de aplicaciones y de domicilios propios también. Incluso pues hay aplicaciones que te manejan los domicilios propios que también estamos explorando y que estamos en este momento por arrancar porque realmente es lo que en este momento para Sagrial está mandando la parada. Sin embargo, también tenemos proyectado más o menos 2023, cuando estemos financieramente más estables y hayamos superado todos estos líos económicos que nos ha dejado la pandemia, en repensar la marca para ver cómo vamos a arrancar su proyección de nuevo y su expansión, ¿cierto? Porque Claro. realmente Sagrial ha recorrido un camino, Sagrial tiene un montón de aprendizajes, ha recorrido un camino donde arrancamos, abrimos puntos, abrimos nuevas ciudades, Claro. íbamos con toda y llegó la pandemia y nos Sí, aplacó un claro, poquito ese tema, pero bueno, son claro. aprendizajes que hemos tenido. Y, y miren, Luis está en el sector de sushi y maneja dos marcas que apuntan a dos segmentos distintos, ¿no? O sea, tienes Sushi House que apunta más al consumo en el restaurante, ¿no? El consumo a la mesa, digamos, y tienes Sagrial se convierte en ser más digital, más joven inclusive, ¿no? ¿Has notado la diferencia en el consumo de ambos, en el perfil de la gente, por ejemplo? Sí, 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 se nota mucho. De hecho, por ejemplo, en este momento que nos preguntan los clientes de Sagrial que dónde podrían ir a comer físicamente a Sagrial y les decimos que pueden ir al restaurante de Sushi House, al local de Sushi House, realmente extrañan y sienten la diferencia entre lo que era Sagrial o lo que era punto de venta de Sagrial y lo que es punto de venta de Sushi House. Entonces, se nota, realmente es un público más joven, que explora más, le gusta más lo visual, eh, disfruta mucho esa parte de que algo llame la atención, de que sea diferente, de que sea llamativo. Entonces, sí, se nota. En cambio, Sushi House sí tiene un público que es más tranquilo, que es más sobrio, que le gusta más que lo atiendan, sentirse cómodo y todo ese tema. Oye, y cuando dices que le dices a lo de Sagrial que si quieren comer sushi pueden ir a Sushi House, eh, me imagino que o sea, hay gente que de repente siente inmediatamente la diferencia en la experiencia, ¿no? Porque ambas marcas desde la web hacia afuera transmiten algo distinto, ¿no? Desde la imagen de la marca, la comunicación y todo. Eh, Sí, sí. imagino que la gente llega a Sushi House, bueno, pero al final conocen también la versión Sushi House. ¿Tú le dices que están yendo a comer a un Sagreal o que pueden ir a nuestro restaurante Sushi House a comer?
Lo que yo les digo es, pueden ir a comer o pueden ir a pedir la carta de Sagrial a nuestro restaurante Sushi House. O sea, es Ok, importante hacer esa claridad porque si no van a tener un choque claro, muy marcado. O sea, claro. es muy diferente. O sea, las marcas son muy diferentes entre sí, los enfoques son muy diferentes entre sí. Y Entonces, tú crees que esto te sí se lleve, siente. tú crees que esto te lleve en algún momento a abrir locales con mesa de Sagrial, con consumo a la mesa o no? Yo creo que no. Yo creo que Sagrial no va a tener, pues, consumo a la mesa tal vez sí, pero digamos, atención en sí en la mesa con meseros No, que claro, atiendan a las personas en las mesas, no. Yo creo que el concepto en ese sentido sí es claro, va a ser más de plazoleta o de ir y comer ahí, pues digamos, pedir y sentarse a comer en un espacio, claro, pero atención directa no tanto. De claro, hecho, yo claro. creo que lo que decías ahorita, los clientes de Sagrial incluso como que prefieren esa forma de que los atienden. O sea, como no, listo, yo pido mi plato y voy y me siento donde quiera y estoy más cómodo Oye, así. es muy, muy valioso lo que me cuentas porque la pandemia, bueno, más allá de la pandemia, el operar Sagreal y Sushi House te ha dado a ti, te está dando una experiencia de mercado. O sea, dentro de tu mundo de sushi estás adquiriendo una experiencia de mercado en dos segmentos distintos, ¿no? Donde normalmente, donde normalmente es raro encontrar empresarios que puedan hacer eso y que lo hagan bien, ¿no? Pues normalmente uno abre una marca y se queda, por ejemplo, Perú Mix, abro Perú Mix y si me meto a otra marca es distinta. Por ejemplo, Tuco Chicken es de pollo, ¿verdad? Y si abriría otra sería distinta. En tu caso, te has posicionado muy bien en lo que es sushi, ¿verdad? Estás conociendo el mercado dentro de sushi, dos mercados distintos, que creo que te da una experiencia valiosa. Es más, yo aprovecho y menciono que ya lo convencí a Luis para armar un curso de cómo armar un negocio de sushi, porque dije, Luis, no se me puede ir con toda esta experiencia, así que ya lo convencí y vamos a lanzar con Luis en las próximas semanas un curso en la Academia Gastronómica, eh, ahí lo van a poder encontrar, donde ahí a Luis lo convencí de plasmar todo su know-how en cómo armar perdón, gastronómico de sushi, ¿verdad? Descubriendo todas las áreas del negocio. Porque a veces la gente cree que simplemente, no sé, armar una carta bonita de sushi y empezar a vender, ¿no? Y luego te das con la sorpresa que eso es una fracción del negocio. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que, en todos los negocios, pero es verdad, o sea, realmente detrás de cada negocio hay una historia y hay un montón de trabajo que es muy importante. Entonces, bacano que le podamos dar luces a las personas de realmente lo que habría que hacer o un camino por si lo quieren hacer, cómo podrían hacerlo de una forma estructurada y yendo un poquito más a la fija, contando con la experiencia que tenemos nosotros, que ya es Claro. importante, como dice Juan, de más de 11 años. Claro, además que el sector de comida asiática está en un auge de hace un par de años y se proyecta fuertísimo, ¿no? Entonces, hay gente a veces que no sabe qué quiere, en qué sector meterse, o de repente les llama lo asiático, pero no saben de qué manera, ¿verdad? Entonces creo que eso les podría dar un camino a seguir, ¿verdad? Tener unas pautas y de repente puedan cometer menos errores, ¿no? A menos que se puedan beneficiar de las estrelladas contra la pared que nos hemos metido tú y yo, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es parte de lo que hacemos con esto, Juan, de contarle a la gente cómo nos hemos estrellado para ver si ellos pueden evitarlo, aunque a veces los aprendizajes son difíciles por estrelladas de otros, pero Sí, sí, sí. ahí les dejamos la Sí. inquietud y lo que nos ha pasado a nosotros, las experiencias de lo que nos ha pasado a nosotros para que Oye, lo tengan en cuenta. oye, y ya yendo hacia el lado personal, con Luis hablábamos antes del podcast, me contaba un poco la experiencia personal que él ha vivido en la pandemia, que yo también la he vivido, que nos ha servido. O sea, Luis y yo compartimos una manera de ver la pandemia como algo positivo. O sea, le hemos encontrado, yo sé que ha sido duro en general, ¿no? Ha sido durísimo,
pero le hemos encontrado cosas muy positivas a la pandemia. Y entre esas, hablábamos en el factor personal del valor del tiempo, ¿no? Luis me contaba que, que él decidió primero estructurar muy bien las bases de la marca, aprovechar esta pandemia para estructurar muy bien las bases de la marca. Y segundo, aprender a disfrutar su tiempo, ¿no? O sea, no, cuando uno está en restaurantes, uno tiene un poco la premisa de que se vuelve esclavo de los restaurantes, pero creo que la evolución te enseña, ¿verdad?, a lo que tú estás viviendo ahora, que es un poco aprender a manejar tus tiempos, ¿no? ¿Cómo has podido lograr eso, Luis? Pues yo creo, Juan, que eso es consecuencia de todas maneras de todos los aprendizajes que hemos tenido. Entonces ya, sobre todo, sentirte tranquilo, o sea, un equipo de trabajo de confianza es muy importante, un control sobre el tema de inventario, sobre el tema costos, sobre el tema ventas, tener controles en tus manos, o sea, que yo pueda estar acá, por ejemplo, hablando con vos y que pueda estar mirando cómo están las ventas, cómo están los domicilios, cómo están las aplicaciones. También el tema de que los clientes tengan retroalimentación constante. A mí me parece que ese tema de los medios digitales ha sido muy, muy importante porque un cliente te dice si lo atendieron mal, te dice si un plato le salió mal, sobre todo en el tema de que cometes errores, por lo general te dan esa retroalimentación, que también es valiosa. O sea, yo le agradezco mucho cuando mis clientes en Google o en redes me dicen, me pasó esto, me pasó esto otro, me pasó esto otro, y también lo convierto en oportunidades porque entonces es la oportunidad de reivindicarnos con ese cliente, de explicar, pues de que nos explique qué es lo que está pasando y de mejorar ese tema. Entonces, ese tipo de controles y tener el acceso a todo desde el celular, desde el computador, es muy importante para poder manejar el tiempo. Y sobre todo de encontrar espacios ya que puedas organizar. Ahorita decías que la tendencia o lo que pensamos es que los restauranteros nos toca esclavizarnos. De hecho, así se dice acá, ¿cierto? No, es que es un negocio que esclaviza mucho. Pues de hecho, cuando emprendes, al principio te requiere mucho tiempo. Claro. Si eso es esclavizar, lo hace porque realmente requiere mucho tiempo. Lo importante es aprender de ese tiempo que estás ahí, conocer muy bien el negocio para poder tener la forma de controlarlo después y no tener que estar ahí todo el tiempo. Yo creo que ese es el fin y ese es, digamos, el mayor orgullo y el mayor activo que yo creo que yo tengo en este momento y es poder estar acá en mi casa, que mi negocio pueda estar funcionando bien donde está y que yo pueda estar pensando en cómo mejorarlo, en qué actividades realizar y de hecho estar haciendo este tipo de conversaciones con vos que Claro, sabemos que nutren mucho también. claro, algo que, o sea, lo que yo siento es que lo, el valor que le buscamos a la marca y al negocio que hemos creado, creo que va más allá de lo económico, ¿no? Está en una combinación en el tiempo, ¿verdad? Y lo económico. Mucha gente se mete al negocio en general, inclusive emprenden en general, solo con el símbolo de dólar en la cabeza, ¿no? Entonces, al final, creo que terminan no disfrutando el proceso y creo que al final también no, no logran lo que estás viviendo tú ahora, ¿no? Que es poder disfrutar del negocio sin sentirte esclavo del negocio, ¿no? Hay gente que yo veo que lleva años, mira, hay gente que yo veo que lleva años en el sector y sienten que perdieron el gusto por el restaurante, pero que no pueden desprenderse, que si no están ahí todo el día, no funciona igual, ¿no? Y yo creo que eso es algo que has podido lograr tú, que le puedo lograr yo, ¿verdad? Porque sabemos que lo económico en el tiempo se va a dar. Yo siento que en el tiempo lo económico llega por añadidura, pero valoro mucho más hoy poder manejarlo de cualquier sitio, estar en gastronomía y poder estar hoy conectado en Madrid y en la noche salir con mis hijas un rato y manejar mis tiempos, ¿verdad? Eh, lo mismo tú, te fastidiaba y te decía que parecías que estabas en una cabaña del Buda, ¿no? Asiática, oriental, mejor dicho. Pero, o sea, lo que tú dices es cierto, puedes manejar tus tiempos, tu negocio sigue avanzando,
Sí, versus, Juan, versus Juan, de, y en ese, versus de repente alguien que está todo el día metido, pensando solo en la caja registradora, ¿verdad? Y no disfrutando del momento, ¿no? sí, sí, en ese sentido, por ejemplo, decías ahorita algo y es que es muy importante y que nos da mucho miedo y es soltar, ¿no? Soltar esa presión que sentimos ahí, ese control que tenemos sobre el negocio cuando estamos ahí metidos. Y eso es muy difícil para todos los que hemos emprendido. Yo creo que esa parte es compleja cuando pasas de estar ahí, tener el control de todo, a cuando estás desde afuera y puedes controlarlo, pero no es tan cercano. Entonces, ese paso, por ejemplo, es muy difícil. Mi hermano tiene una empresa donde exporta café de acá de Colombia, café especial, y lo vende en Estados Unidos. Y está en ese momento donde dice, es que yo ya no puedo con todo, pero no quiero perder el control. Entonces estos días hablábamos precisamente de ese tema y le decía, realmente lo importante es, porque él mismo me decía a mí, él es socio en los restaurantes, y él mismo me decía a mí, no, es que yo te quiero a vos pensando, yo no te quiero a vos allá operando, yo quiero que estés desde otro punto. Y ahorita me toca decirle a él, piensa en eso, o sea, hay que estar más bien pensando, estructurando el negocio, viendo cómo seguir creciendo, pero para eso hay que delegar. Adem- Y ade- delegar se hace difícil. y además de eso, Luis, y para los que están escuchando, este es un negocio a largo plazo, ¿no? O sea, mira, tú tienes 11 años en el mercado, yo tengo 10 años en el mercado. Eh, es un negocio a largo plazo. La gastronomía digital sí puede acortar un poco los plazos si lo trabajas bien, pero al final la gastronomía es un negocio a mediano y largo plazo, porque hay gente que cree que va a lograr esto en 6 meses, ¿no? Ah, qué chévere, en 6 meses va a estar en mi casa dándole clic al celular y viendo cómo todo funciona perfecto. Y obviamente las primeras etapas hay que involucrarse en el negocio, pero siempre pensando en estructurar un sistema de trabajo que te permita hacer lo que tú haces ahora, ¿no? Manejar tu tiempo, que es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Yo valoro muchísimo el hecho de tener esa flexibilidad, ¿verdad? En el modelo de negocio que tenemos y el tiempo. Entonces, ya no se vuelve un tema económico, se vuelve también un tema de personal, ¿verdad? De poder hacer más, manejar tus tiempos, pasar más tiempos con las personas que te importa, ¿verdad? Entonces, es chévere que escuche la gente historias como las tuyas, porque tú llevas 11 años en el mercado, la pandemia inclusive te ha llevado a lograr eso que me cuentas y que creo que la gente tiene que aprender a tomarse las cosas con calma, ¿no? Estructurar bien, pero tomar las cosas con calma y disfrutar del proceso. Yo siempre digo que tienes que disfrutar del proceso, ¿no? Si no lo Total. haces, hay gente que, mira, hay gente que dice, no, le voy a meter 10 años como esclavo en mi negocio para luego retirarme. O simplemente decir, voy a trabajarle, ¿verdad? Pero voy a, de paso, disfrutar el proceso, ¿no? No voy a volverme loco con los tiempos y voy a separar un poquito las cosas. Y eso es algo que el tiempo, yo creo que el tiempo y la madurez en el tiempo del negocio te lo da. Porque yo era un caballo de batalla, yo me metía a lo gringo, pues yo empecé mis negocios de emprendimiento en Estados Unidos y la mentalidad en Estados Unidos es trabaja, si eres emprendedor, mañana, tarde y noche, y si pudieras dormir 2 horas y nada más, pues lo haces, ¿no? Pero ya con el tiempo, en el negocio uno empieza a valorar un poco más ese lado personal y los tiempos, que es justo lo que tú me decías. Sí, y es lo que te decía ahorita, y cuando hablas de disfrutar el proceso, me parece que eso es muy importante, fundamental. Yo, por ejemplo, hace poquito, buscando también, digamos, alternativas de diversificar un poquito el tema del negocio, hemos empezado a hacer experiencias en el restaurante. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo catas de sushi y de vino, estamos haciendo clases de sushi, estamos vendiendo experiencias en casa con temas de clases de sushi, que la gente haga sus propios rollos. Estamos vendiendo clases de sushi virtuales, pues, o sea, estamos mirando cómo diversificar el tema. Y ahí, por ejemplo, veía yo lo valioso que había sido de tener el contacto durante todo ese tiempo que estuve eh, cara a cara con los clientes en el restaurante, porque ahorita yo le hablo a un cliente y, o sea, yo voy a vender, por ejemplo, una cata de sushi de vino
y hablo con los clientes directamente y ellos saben quién soy yo sé quién son ellos, entonces es como si fuéramos amigos, es como hablar con ellos Oye, nuevamente, entonces y eso es recuerdo, bien bacano. y recuerdo que esa estrategia de experiencia la sacaste rapidito en pandemia. Fuiste el primero, literalmente, en Colombia que te vi haciéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece chévere porque ya se volvió un tema recurrente. Pues en esa época hasta mi hija se metió a las clases. Entonces, me pareció muy chévere porque, o sea, creo que la experiencia te llevó a reaccionar rápido, ¿no? Te llevó Sí, a reaccionar rápido y sacar este tipo de estrategias. de hecho yo creo que algo que fue muy doloroso cuando empezó la pandemia, pero creo que lo mejor que nos ha pasado es tomar decisiones rápido. Y arrancó pandemia, o sea, cerramos la primera semana y ya la segunda semana nosotros habíamos decidido cerrar todos los locales que teníamos arriendos de más de 4 millones de pesos, por ejemplo. Claro. Y eso para nosotros fue un alivio en el largo plazo, porque a pesar de que pensábamos que iba a pasar rápido la pandemia, pues tampoco sabíamos. Entonces decíamos, no, esto puede durar 3 o 4 meses, pero de pronto puede durar 1 año, 2 años y no vamos a aguantar ese ritmo. Y le Y diste. en ese sentido, exacto, y en ese sentido empezamos a mirar también otras estrategias que nos ayudaran a vender entonces, la pandemia. Entonces nos enfocamos mucho en eso, como en qué vamos a hacer, cómo vamos a aprovechar este momento. Lo que está pasando es esto, es la gente está en la casa, no puede salir, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me acuerdo que la primer clase virtual que hicimos, juntamos cerca de 200 personas en una clase virtual de sushi, era una locura nosotros despachando los kits de sushi para que las personas lo tuvieran en la casa y poder hacer esa clase virtual, pero fue muy, muy bacano, fue una Oye, experiencia muy, muy chévere. para que la gente sepa las cosas que hemos vivido, Luis y yo coincidimos en una plazoleta de comida, en un food court en Bogotá. Muy bonito, ¿no? Ese proyecto, ¿te acuerdas? Ahí en Usaquén. Sí, sí. Muy, muy bonita la plazoleta, muy, muy chévere. Veníamos trabajando meses y, y la inauguración que hicimos, tú por tu marca y nosotros por la marca y la plazoleta en general, el food court, abrió 15 días antes, ¿no? 15 días antes de la Ajá, pandemia, ¿no? sí. Imagínate. 15 días antes de pandemia. O sea, ese punto para nosotros duró abierto, 20, no llegó al mes, como 20 Increíble, días, y ¿no? cuando pasó eso, nada, sí. Pues, cómo puede cambiar tus expectativas o tus proyectos un tema como la pandemia? Es lo que te Oye, decía ahorita, o sea, ¿quién esperaba una pandemia? O sea, tenemos experiencia en todo, pero en pandemia, claro. ahora la tenemos. Y esto nos ha vuelto que nuestras marcas sean más resilientes, ¿no? O sea, obviamente, una pandemia es una crisis bastante radical, ¿no? Y fuerte, pero eso quiere decir que para próximas crisis que se vengan, pues ya uno está más preparado, ¿no? Ya sabe, ya no titubea tanto en las decisiones, tiene un mejor espectro para tomar decisiones rápido. Y yo creo que el hecho que estemos hoy, en el 2022, hablando, ¿verdad? Y viendo cómo los cambios que hiciste hicieron más fuerte la marca, llevas 11 años con Sushi House, Sagrada lleva 2 años, te estás estructurando aún mejor que antes, eh, es el resultado de 2 años de decisiones, ¿no? Es como, yo siempre lo veo como un tablero de ajedrez, ¿no? Es como vas jugando ajedrez y a veces te tocó sacrificar 2 peones, ¿no? Un alfil, ¿verdad? Pero al final estás retrocediendo, avanzando, pero en el largo plazo estás buscando un beneficio mayor que al final te está dando resultados. Entonces yo creo que es muy importante esa experiencia que tienes, Luis, y con mayor razón, pues que la compartamos en este curso, así que ya saben lo que están escuchando. Eh, Luis, ahí un poco ahí para ir terminando, quiero tocar un tema que justo hablábamos también. ¿Cómo ves tú estas generaciones nuevas, la mano de obra, ¿verdad? Los trabajadores en los restaurantes. Tú y yo hablábamos de que ya hoy los restaurantes están obligados a brindar mejores ambientes laborales y condiciones laborales porque el sector joven con la pandemia se ha dado cuenta que si tuviera la opción de no meterse a un trabajo por horas o amarrado a un horario específico, pues lo van a hacer. Así significa de repente hasta ganar menos, ¿no? Estamos viviendo una época donde ya
ya la flexibilidad del tiempo para los jóvenes vale mucho, al punto que en Estados Unidos tienen este problema que le llaman the Great Resignation, ¿no? Donde los trabajos de menos escala o en los restaurantes, por ejemplo, la gente está renunciando porque se dieron cuenta que pues de repente pueden ganar un poquito menos haciendo algo virtual, pero están en su casa, están con su familia, manejan sus tiempos, ¿verdad? O pueden tener varios ingresos variables digitales y lo pueden hacer. ¿Cómo crees tú que en Latinoamérica creo que no se está dando tanto, porque hay gente que le toca trabajar, obviamente, por las necesidades que tiene, pero yo sí siento que es un cambio que se va a ir dando con estas nuevas generaciones. Eh, ¿Tú crees que Pero así como se vivió la pandemia, tú crees que se venga también un problema este año con mano de obra que esté no calificada, sino también comprometida con las operaciones? yo creo, Juan, que eso realmente está pasando. O sea, ya en este momento lo estamos viviendo. Yo la semana pasada estaba reunido con varios colegas, precisamente hablando del tema, y planteamos, de hecho nos reunimos porque queríamos plantear ese tema específico. Y es que las personas ya no quieren compromisos. O sea, en todos los ámbitos no quieren compromisos, quieren ser libres de hacer lo que quieran. Entonces, trabajos que representan comprometer tu tiempo en determinado tiempo, para las personas no están siendo tan atractivos. Entonces, en ese sentido hablábamos de que hoy se hace necesario mejorar las condiciones, crear un ambiente laboral óptimo para que las personas realmente vivan una buena, tengan unos buenos momentos y una buena vida dentro del trabajo que tienen, que lo disfruten realmente. Hablábamos de que eso se está volviendo fundamental y darle siempre más valor agregado a las personas, a que realmente las personas quieran ir a trabajar con vos. Eso nosotros que hemos vivido en el tema de la gastronomía por tanto tiempo, sabemos que es, o sea, que es complejo y que hay alta rotación, pero de pronto también hemos fallado en eso. De pronto también hemos fallado en realmente ofrecer condiciones que hagan sentir a las personas felices donde están trabajando con Yo creo nosotros. que donde ha fallado el sector gastronómico en general, eh, siento que, bueno, no todas, ¿no? Pero hablo en general, es que no, no se han puesto nunca en los zapatos del trabajador que tiene que venir al restaurante en el tiempo que implica en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el tráfico, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, llegar a un trabajo 1 hora y viven a 1 hora y media, 2 horas de distancia en transporte público. Entonces, el dueño del restaurante no contempla eso, simplemente dice que venga a tal hora y punto, ¿no? Luego, el hecho de que en restaurantes tienen que trabajar horarios eh, atípicos, ¿no? Porque en fin de semana, mientras que la gente de oficina, digamos, descansa, pues en los restaurantes están trabajando, ¿verdad? Y a eso súmale una mala costumbre que yo siempre critiqué y que nunca la fomenté, es que parten turno, ¿no? Entonces, por ahorrarse, a unos restaurantes, por ahorrarse no, o ser más eficientes con el costo laboral, entonces lo hacen venir a un turno de 4 horas y le dicen que partan turno, descansan 4 horas, no les pagan y luego empiezan nuevamente en la noche. Pues esa persona no va a ir a su casa en esas 4 horas, se tiene que quedar ahí. O sea, al final termina dedicándole todo el día al trabajo y no tiene tiempo para hacer sus cosas personales, para tener un hobby, para estar con su familia, para estar con sus hijos, ¿verdad? Yo creo que este es el momento en que los restaurantes sí tienen que empezar a valorar eso, y no por ser más buena gente. Hoy es porque ya les tocó, ¿verdad? O sea, ojalá hubiera sido que lo habían valorado antes, pero hoy les toca porque la gente ya valora ese tiempo, o sea, ya valora el hecho de que listo, voy a trabajar de tal hora a tal hora y encima tengo que estar en el tráfico y encima voy a tener que partir turno. No, gracias, ¿no? Prefiero tomar otro trabajo que me pagues un poquito menos, quizás, pero voy a tener el tiempo y la flexibilidad de poder inclusive hacer otras cosas o sacar proyectos propios. Entonces, lo que tú dices es importante, Luis, porque yo también comparto, yo siento que el sector gastronómico en general, a nivel mundial, porque es una reflexión que en Estados Unidos hacían, de que ha sido gran culpa del sector gastronómico de no valorar eso, ¿no? Entonces ahora les toca a la fuerza estar dando bonificaciones. En Estados Unidos están
imagínate, le están pagando una bonificación a alguien si es que cumple los primeros 3 meses de trabajo. O sea, si se queda 3 meses, le dan una bonificación. Imagínate, ¿no? O sea, mira el desespero de Increíble. los empresarios, ¿verdad? Que, al punto que tienen que llegar. Porque hay locales como un Taco Bell, por ejemplo, que un día pusieron un letrero y dijeron no podemos atender porque no tenemos empleados, nadie vino a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión también de la pandemia para el sector gastronómico de que empiecen a valorar eso. No solo el hecho que le den, no es solo el hecho que le den eh, un poco más de dinero o alguna bonificación o de repente algún beneficio extra. Yo creo que el tiempo se ha vuelto un pilar Ajá. importante. Yo creo que la gente va a valorar que tengan 2 horas más al día con su familia, ¿verdad? A que tú le estés dando, no sé, el pavo de fin de año gratis, ¿verdad? Y el almuerzo de medio año gratis y una cena en tal sitio o un bono de hotel de vacaciones por un fin de semana en tal sitio. Yo creo que, Y sabes que es importante ahí, Juan, también el tema de la flexibilidad. O sea, nosotros mucho tiempo hemos sido muy inflexibles, como si pagar un salario te diera derecho a usar todo del colaborador. Entonces, la flexibilidad es muy importante y la valoran mucho. O sea, el hecho de que necesiten hacer algo y vos puedas flexibilizar tu equipo para que esa persona lo pueda hacer, ellos lo valoran mucho. Y eso se puede hacer o sea, con el equipo en general. Cuando empiezas a hacer esas cosas, ellos empiezan a valorar realmente poder tener tiempo para hacer sus cosas y el mismo equipo se va apoyando entre ellos para poder hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos implementado cosas y es, por ejemplo, programar horarios con tiempo y decirles a ellos, por ejemplo, si tienen alguna fecha especial, si tienen claro, alguna reunión especial con su familia o cosas así, para tratar con tiempo de organizar esos horarios y que puedan contar con tiempos para esos espacios también. El claro. tema, por ejemplo, de darles, o sea, lo de los fines de semana, por ejemplo, para alguien que trabaja en gastronomía es muy difícil. Entonces, el poder ofrecerle a alguien un domingo, un sábado, un fin de semana completo para que pueda descansar, eso, por ejemplo, es algo que se valora mucho porque ahorita en gastronomía es muy difícil que eso pase. Entonces, cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas, también las personas empiezan a retribuirlo, empiezan a querer más la empresa, la sienten más como propia, ven que nos estamos preocupando por ellos. Entonces, yo creo que esa parte también es importante de implementar. Es otro aprendizaje del sector gastronómico, ¿no? Que también va a evolucionar después con esta pandemia. Yo creo que ya un poco para ir cerrando, caemos en lo mismo, ¿no? De que el sector gastronómico cambió. O sea, esto ya cambió. Esto no va a volver como antes, en todo sentido, ¿no? En todo Sí, sentido, o sea, en el consumo, en la forma de ofrecer, en la forma de estructurarnos. O sea, el que estaba pensando que los restaurantes iban a volver como antes de la pandemia, exactamente como antes, pues ya no es así, ¿no? Hay que prestar atención a toda esta evolución que se está dando y poder crecer con esto, ¿no? Eh, Luis, se nos queda un poco corto el tiempo, pero como siempre, siempre nosotros podemos irnos de largo hablando horas. Gracias por el tiempo, muy interesante. Siempre he escuchado una marca como la tuya y tu experiencia en el sector, 11 años en el sector gastronómico y en sushi, y que seguir creciendo es algo que no lo hace cualquiera. Así que te agradezco por eso. Ahí te dejo la invitación abierta para volver a juntarnos otra vez y hacer otro podcast. Y bueno, despedirnos. Ahí te dejo la palabra, Luis, para que te quieras despedir. listo, Juan, ¿no? Muchas gracias, Juan, por invitarme. Muy chévere poder estar acá compartiendo con vos y de pronto dejarles una reflexión a los que están empezando apenas, que ahorita lo hablábamos y pareciera que simplemente abrir y vender y ya. Pero cuiden sus costos desde el principio. O sea, nosotros llevamos más de 10 años en el mercado y aún estamos trabajando el tema de costos. ¿Por qué? Porque desde el principio nos fuimos cuidadosos con el tema y perdimos un tiempo importante
en hacer eso. Entonces, si desde el principio te concentras en eso y haces una buena estructura, eso te va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro. Entonces, para los que están empezando, yo creo que tengan en cuenta eso, que es realmente importante. Es primordial, así es, los costos son claves. Bueno, acá nos despedimos. Vamos hasta la próxima edición del podcast. Y bueno, nos pueden encontrar a Sushi House en Instagram, ¿no? Está como Sushi House y Sagreal. Sushi House MD es Sushi House y @Sagreal es Sagreal. Esas son nuestras marcas. Listo. Y Larango 2030 si quieren clases de sushi en casa. Excelente, ya saben, ¿eh? Clases de sushi en casa. ¿Medellín por ahora? ¿Solo Medellín o estás yendo a otras ciudades? Por el momento solo Medellín. Sí. Ok, listo. Bueno, me despido. Chao y nos vemos en la próxima edición del podcast. Chao. Chao.